tres que tenemos acá arriba, la 1, 2 y 3, las tres son ordinarias. Ordinaria simplemente significa que hay una sola variable independiente, mientras que parcial significa que hay dos o más. Nosotros aquí, en este curso, en Cálculo 1, exclusivamente vamos a trabajar con las ordinarias. Las parciales, por ejemplo, la que está escrita aquí como expresión número 5, las parciales tienen una nomenclatura distinta. Fíjense que no se usa para expresar los diferenciales, se utiliza la letra griega delta, ¿sí? Esa sería la diferencia. Si ustedes miran las expresiones 4 y 5, van a ver que en ambas los diferenciales se utilizan con la letra griega delta. Eso nos da la pauta de que estamos frente a una ecuación en derivadas parciales, que recién la vamos a ver el año que viene, cuando lleguemos a el segundo cuatrimestre de este año, cuando lleguemos a matemática aplicada. Por ahora solamente nos vamos a ocupar de las ordinarias, pero es como para que ustedes sepan, digamos, que existen también las parciales, ¿no? Bien. Hay otra serie de clasificaciones, ¿sí? Ahora enseguida vamos a ver que hay otra bien importante que distingue entre ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Esa es una clasificación importante. Bueno, aquí entonces una forma de escribir, existen diversas formas de escribir una ecuación diferencial. Una de ellas es como está expresada aquí en la formulita número 6. O sea, dejar de un lado de la identidad lo que aquí está expresado como f grande, o sea, sería una función en la cual involucra la variable independiente x, la variable dependiente y todas las derivadas que aparezcan. En este caso estaríamos hablando, la última aquí que aparece es la derivada enésima, o sea, estaríamos hablando de una ecuación diferencial de enésimo orden, o de orden n, así se denominan. Y en el lado derecho directamente dejamos igualada a 0. Esa es una forma bastante común de escribir una ecuación diferencial. También es usual de una expresión de este tipo despejar la derivada enésima y dejar solo la derivada enésima en un miembro de la igualdad y en el otro lado dejar una función que involucre a las variables y a todas las derivadas que aparezcan de la variable dependiente. Depende de lo que uno quiera, depende de lo que se busque o depende de cómo esté planteado el ejercicio o el problema que queremos resolver. ¿Está? No es que hay una forma que sea mejor que otra, simplemente hay formas que convienen más para ciertas situaciones. Pero eso uno lo va, digamos, viendo a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Y que va viendo qué es lo que está buscando, qué es lo que pretende con la ecuación diferencial. Bueno, si tomamos una expresión, ¿sí? Si miramos esta última que está acá, ¿sí? Esa forma de escribir la ecuación diferencial, las expresiones algebraicas que corresponderían para ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden son las que figuran aquí en la expresión numerada como 7. Fíjense que en ese caso, en la primera a mí me aparece un cartel que dice que mi conexión de internet no es muy buena. Bien. Les decía que en esta primera expresión tenemos una derivada primera, ¿sí? Igual a una función que depende de las variables x e y, independiente y dependiente respectivamente. Mientras que en la segunda expresión tenemos una derivada segunda que va a depender de ambas variables y además de la derivada anterior, que sería y'. ¿Bien? Otra forma de escribir una ecuación diferencial es como está expresada aquí en el número 8, ¿sí? Esa es una forma bastante común y de hecho la mayoría de los ejemplitos que están aquí arriba, la mayoría de estos ejemplos que están acá, están escritas de esta forma.
cómo se trabaja? Bien, se empieza ordenando la ecuación y poniendo en primer lugar o como primer término la derivada de mayor orden. En este caso estaríamos hablando de una derivada enésima. Y esa derivada está multiplicada por un coeficiente. Ese coeficiente aquí se designa como a sub n. Luego se agrega la derivada de orden anterior, o sea, enésima menos 1, multiplicada por su coeficiente, y así se va bajando hasta llegar a la derivada primera, que está multiplicada por el coeficiente A1, y por último, en el lado izquierdo, se agrega la función original, digamos, porque de la derivada primera ya pasamos al próximo término, a la función original, multiplicada por un coeficiente al que se designa como a sub 0. Todo eso queda igualado a una función que en este caso se designa como g de x. En este caso también estamos suponiendo que la variable y es la dependiente y x es la independiente. Entonces, en una ecuación de este tipo, la incógnita o lo que nosotros pretendemos encontrar no es otra cosa que la función y. O sea, el objetivo de resolver una ecuación diferencial es, siempre que se pueda, encontrar una curva solución o familia de soluciones o la única solución, dependerá del caso. Bien, y esta también entonces es una otra forma de escribir la ecuación diferencial. Aprovecho también para comentarles que cuando la ecuación diferencial está escrita de esta manera, a esta función g, que queda del lado derecho, se la suele llamar término independiente. No porque sea una constante, sino porque no tiene variable dependiente, solamente tiene variable independiente, que en este caso es x. Esa función g de x, que en algunos casos puede ser propiamente una constante o una función que depende de x cualquiera, se suele llamar función de entrada o función de excitación. Mientras que a la respuesta, a la solución de la ecuación, en este caso a la curva solución y, se la suele llamar función de salida o respuesta del sistema. Esta denominación de función de entrada y función de salida, o función de excitación y función respuesta, hace referencia puntualmente a los modelos físicos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico y lo alimentamos con una determinada tensión, por ejemplo, con una FEM, ese circuito va a responder con determinada intensidad de corriente, por ejemplo. En ese caso, la FEM de alimentación sería la función de entrada, lo que aquí está denominado como función G, y la corriente que genera eso en el circuito sería la respuesta, función de salida o solución de la ecuación diferencial, que aquí está denominada con la letra I, o sea, la variable dependiente. Eso es más que nada como para que tengan idea de la nomenclatura. De igual, depende de la bibliografía y depende del enfoque que tengan cada uno de los libros o del material, cuál es el objetivo que tiene, cambia la nomenclatura, inclusive cambia la terminología, etc. Pero en términos generales se mantiene más o menos esto que les estoy comentando. Bueno, y ahora sí viene lo que les decía, que es en algo que vamos a tener que reparar específicamente aquí en este curso, y es en la linealidad de una ecuación diferencial. Cuando la ecuación diferencial está escrita en la forma de la expresión 8, o sea, como esta que acabamos de ver, nosotros podemos detectar de manera bastante simple si es una ecuación lineal o si no lo es. Para que una ecuación diferencial sea considerada lineal, se tienen que cumplir dos condiciones, que son las que están enumeradas aquí abajo. Primero y principal, la función y, o sea, esta, y todas las derivadas que aparezcan, tienen que estar elevadas al grado 1. O sea, no puede aparecer i al cuadrado, o i' al cubo, o logaritmo de i. Eso no debe aparecer, porque si aparece, la función deja
de ser lineal. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que observar los coeficientes. Los coeficientes son estas, a sub n menos 1, etcétera, hasta a sub 0. Esos coeficientes o tienen que ser constantes o tienen que ser funciones que dependan exclusivamente de la variable independiente, x en este caso. Lo mismo que la función g. Si se cumplen esas dos condiciones, estamos frente a una ecuación diferencial lineal. ¿Bien? Por ejemplo, estas dos que yo les puse acá, la ecuación 9 y la ecuación 10, no son lineales. A mí me gustaría que ustedes o activen el micrófono o escriban por chat. Yo el chat no lo puedo leer, pero el profe Cristian me pasa el mensaje. ¿Ustedes podrían decir por qué la ecuación 9 no es lineal? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es lineal? Bueno, no es un problema, simplemente ¿por qué no es lineal? En la 10 está elevado al cuadrado. En la 10, no, pero en la 9. La 10 El tiene coeficiente otra. depende El de coeficiente, y de x. sí, y de x. Exacto. El coeficiente de y' depende de y. Y con eso ya no es más lineal. Perfecto. Bien, y les hago una pregunta. Este término que está acá como e a la x, ¿también provoca que la ecuación sea no lineal? ¿O ese término no molesta para que sea lineal? ¿Qué les parece? ¿Tiene algo que ver eso o no? En el chat dicen que no molesta. Dicen que no pasa nada. Correcto. Ajá. No, o sea, ese término e a la x claramente es un término no lineal, pero no molesta porque es no lineal en la variable independiente. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que ver es que sea lineal en la variable dependiente. En la independiente no pasa nada. Bueno, y la ecuación diferencial 10. ¿Por qué no es lineal la ecuación diferencial 10? A ver, ¿qué les parece? Porque está elevado al cuadrado. No, eso no es un cuadrado, eso es una derivada segunda. Esa es la derivada segunda de u con respecto a t 2 veces. Esa es la expresión de la derivada segunda. Hay otro problema ahí. En el chat ¿Cuál dicen es por la? el coseno. Correcto, perfecto. Porque la variable dependiente es u, y observen que aquí hay un término que es no lineal en la variable dependiente. ¿Está? Entonces, eso es lo que está rompiendo la linealidad de esa ecuación diferencial. ¿Está? Entonces, ni la 9 ni la 10 son lineales. ¿Bien? Vamos a ver un poquito, ahora que estamos con eso, vamos a ver las de más arriba. Pregunto, ¿qué les parece la ecuación 1? ¿Es lineal? Dicen no en el chat. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver. Porque tiene x e y. Dijo una persona. Bien, a ver si hay alguien más que dice otra opinión. Hay uno que dice que es lineal, Es lineal. Ajá. pero no Más dice por qué. opiniones porque dos muy poquitos. Que ahora ya hay como 3 que dicen que es lineal. Sí, bueno, está bien, correcto. Es lineal. Esa es una ecuación diferencial lineal, porque hay dos términos no lineales, la x al cuadrado y el coseno.
pero son no lineales en la variable independiente, o sea que no molesta. ¿Qué les parece la ecuación 2? ¿Es lineal? La 2. No lineal, dice. U está al cuadrado. No lineal. Sí, no lineal porque U está al Ajá, cuadrado. no lineal. U está al cuadrado. Ahí. Bien, correcto. Esa respuesta es correcta. Porque U es la variable dependiente y por ende debería estar a la primer potencia. Dado que no está a la primer potencia, ¿sí? No es lineal. Perfecto. Está correcto eso. Muy Profe, bien. disculpe, Sí, entonces siempre la variable independiente puede tener, digamos, estar distinto, elevado a distintos sí. números, pero la dependiente sí o sí tiene que estar elevado a la 1, digamos. O sea, para que sea lineal. Sí, sí, para que sea lineal, claro. Sí, Ah, ok, correcto. ok. Para que sea lineal, la dependiente y todas sus derivadas tienen que estar elevadas a la 1. La independiente no hay ni un drama, puede estar al cuadrado, al cubo, puede ser una raíz cuadrada, un coseno, un logaritmo, no pasa nada con la independiente. ¿Ya? Para la linealidad hay que concentrarse en la variable dependiente. Por eso es tan importante que quede claro cuál es la dependiente y cuál es la independiente. A ver, y vamos con la ecuación 3, la que María, tiene x grande. Sí, piden que hagas un poquito de sí. zoom en el PDF, así se ve Ah, un poquito mejor. bueno, dale. ¿Ahí puede ser? ¿O más? A ver, todavía no respondieron. Bueno, ahí ya está súper ampliado. Sí, ahí está bien, dice. Ahí está bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos de vuelta. La ecuación 3, ¿qué les parece? ¿Es lineal o no es lineal? Vos transmitime, Cristian, porque yo no tengo manera Sí, de no, pasa que poder ver el chat. no estaban respondiendo, ahora sí. Dicen que es lineal, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicen que es lineal. Dicen que es 7, lineal. 8. Correcto. Puede ser que no se pueda saber en general, porque usted dijo que acá no se podía identificar la variable independiente. Claro, la independiente no se puede, pero la linealidad depende de cuál variable. Ah, de la dependiente, ¿De claro. la independiente o de la dependiente? Claro, en este caso es cierto lo que decís, no sabemos la independiente, pero la dependiente, que está ahí como x grande, estamos viendo que es lineal. ¿Está? O sea, que de las tres primeras ecuaciones que tenemos ahí, solamente la del medio no es lineal, por esa u al cuadrado que está dando vueltas. Las otras dos son lineales. Muy bien. Bueno, es igual, con un poquito más de práctica, se puede detectar bastante. Hay que mirar la ecuación, digamos, con cierto grado de detenimiento. Otra clasificación que por ahí también suele ser interesante es entre homogénea y no homogénea. Si nosotros miramos la expresión número 8 y el término G es 0, ¿sí? Si el lado derecho sería 0, tenemos una ecuación homogénea. Caso contrario es no homogénea. ¿Bien? Entonces, ¿qué les parece las ecuaciones 1, 2 y 3? ¿Hay alguna que sea entre la 1, la 2 y la 3? ¿Hay alguna homogénea? ¿La 3? La 3, correcto, es la única. ¿Sí? Es la única donde esa función que más abajo se llama g de x es 0. Las otras son simplemente no homogéneas. Bueno, eso es bastante fácil de ver porque solamente mirar si es igual a 0 o no. Bien. Seguimos. Cuando nosotros
consigamos resolver una ecuación diferencial. ¿Tá? Y es todo un tema, por eso digo, si se consigue resolver, porque hay muchas ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver de manera exacta, sea mediante métodos algebraicos, pero sí se pueden resolver, por ejemplo, de manera utilizando métodos numéricos, ¿tá? Y hay otras que no se pueden resolver ni en forma exacta, ni en forma numérica, pero sí se puede analizar en forma gráfica. ¿Bien? Entonces, no hay un solo camino para resolver las ecuaciones diferenciales. Es un tema bien amplio, hay muchísimos tipos de ecuaciones, hay técnicas específicas para resolver determinadas ecuaciones, hay algunas ecuaciones que directamente no tienen forma de ser resueltas. ¿Bien? Entonces ahí es cuando entra a jugar sobre todo los métodos numéricos o las técnicas numéricas, ¿bien? O también gráficas. Bueno, en términos generales, generales quiere decir que la mayoría de las veces pasa, pero no siempre. En ecuaciones diferenciales no hay nada que podamos decir siempre es así, o siempre es de esta forma, o nunca es de la otra forma, porque es digamos, es una rama tan amplia que es muy, muy difícil y no conviene hacer generalizaciones. Entonces hay que analizar uno a una qué tipo de ecuación es, si es ordinaria, si es lineal, si no, qué técnica estoy usando, y para cada ecuación hacer el análisis que corresponde, ¿sí? No hay algo que sirva como regla general. Bueno, pero la mayoría de las veces, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial de orden n, o sea que tiene derivada enésima, la mayoría de las veces vamos a encontrar que la curva solución o que la solución es una familia de funciones, ¿sí? Esa familia de funciones va a tener en su expresión algebraica constantes o parámetros arbitrarios. ¿Qué quiere decir? Que puede tomar cualquier valor real, las constantes. Va a haber tantas constantes arbitrarias como orden tenga la ecuación diferencial. O sea, una ecuación de primer orden tendría una constante, una de segundo orden, 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso, aquí yo les puse este ejemplo que está aquí, es esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿sí? Y segunda, menos 4i' más 4i igual 0. Es ordinaria, es lineal, es homogénea. La solución de esa ecuación es esta función que está escrita más aquí arriba. Esa función que es C1 por e a la 2x más C2 por x por e a la 2x. Como es una ecuación de segundo orden, su solución es una familia de soluciones que tiene dos constantes o parámetros arbitrarios. Por eso se denomina familia biparamétrica. ¿Bien? Tiene dos parámetros arbitrarios. De acuerdo al valor que se le den a esos parámetros arbitrarios, C1 y C2, va a cambiar, por supuesto que va a cambiar por completo la expresión algebraica de la función y, de la solución, y por lo tanto va a cambiar su gráfica. ¿Sí? Aquí, en esta gráfica que está a la izquierda, hay algunos ejemplos de curvas que son solución de esta ecuación diferencial, o sea, que pertenecen a esta familia biparamétrica, ¿sí? Para distintos valores de C1 y C2. Puntualmente aquí les puse que cuando a C1 le asignamos el valor 1 y a C2 1 negativo, la función queda e a la 2x menos x e a la 2x, y la curva es esta curva verde que está aquí. O sea, esa curva que está con color verde corresponde a los parámetros 1 y menos 1. Cada una de las otras curvas que están en diferentes colores va a corresponder a otro par de valores. Y como esos
parámetros C1 y C2 puede tomar cualquier valor real, para este caso puede tomar cualquier valor real, no para todos los casos, para este sí. Entonces, en realidad, esta ecuación diferencial de segundo orden que tenemos aquí tiene infinitas soluciones, porque hay infinitas funciones pertenecientes a esta familia biparamétrica que van a cumplir o que van a verificar la ecuación diferencial. Entonces, como una introducción al tema de las ecuaciones diferenciales, podemos nosotros ir viendo, ¿sí?, o descubriendo que una ecuación diferencial, aunque sea de primer orden, que sería el tipo más sencillo de ecuación diferencial que existe, aunque sea de primer orden, por lo general no tiene una, sino varias soluciones. Y ustedes me dirán, ¿cuánto es varias? Por lo general, varias es infinitas. No siempre. A veces varias es una cantidad finita. A veces la ecuación diferencial tiene una sola solución. A veces tiene dos, a veces tiene tres, a veces no tiene ninguna. ¿Bien? Bueno, Hay una ¿aquí consulta, hay María. alguna pregunta, algún comentario? Decime, Cristian. Ahí preguntan en el chat, ¿la constante son como las n raíces de un polinomio de grado n? Si es una ecuación diferencial, ordinaria, lineal y homogénea, sí. Solo en ese caso sí. ¿Hay alguna otra preguntita? Por ahora solo eso. Solo esa. Bueno, entonces me gustaría que ahí escriban por el chat si se comprendió. Puntualmente lo que me interesa, chicos, es si se comprendió el tema este de las infinitas soluciones, de la asignación de valores a las constantes, y que hay infinitas curvas, como en este ejemplo, que satisfacen la ecuación diferencial. Eso, como concepto, ya sé que como cálculo no, pero como concepto, ¿se comprendió? Dicen que sí. Bien, perfecto. Sí, ahí pude abrir el chat, de casualidad, o sea, a veces puede, a veces no. Sí se entendió. Bueno, muy bien. Entonces, podemos avanzar. Esto es otra cosa. Esta expresión general que está aquí, que sería para este caso C1 por la exponencial más C2x por la exponencial, esa es una familia de funciones. Todas las curvas que están, o sea, por ejemplo, las que están aquí y cualquier otra que se obtenga para diferentes pares de valores de C1 y C2, se denominan soluciones particulares. O sea, por ejemplo, esta que está aquí, donde ya se le asignó valores a las constantes y por lo tanto ya no hay más constantes C1 y C2, sino que tiene valores puntuales. Esa se llama solución particular. ¿Bien? Entonces, una solución particular es simplemente aquella en la cual ya se le asignaron valores a las constantes. Vale decir, de la familia de infinitas funciones, tomamos una en particular, valga la redundancia, y esa se llama solución particular. Ahora bien, puede haber en ciertas ecuaciones diferenciales, ¿sí?, puede haber alguna o algunas soluciones que no formen parte de esa familia. Por ejemplo, puede haber, no digo que este sea el caso, en este caso no va a suceder, pero ahora más abajo creo que les hice un ejemplo. Acá les hice un ejemplo. Miren, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Y prima, esta que tengo acá. Y prima igual esta. 2x por y cuadrado. La solución, ¿sí?, la función y de esa ecuación diferencial, una vez resuelta, termina siendo una familia uniparamétrica. Tiene una sola constante porque esa es una ecuación diferencial de primer orden. La constante es la que ahí se designa como C1.
¿sí? ¿Cómo se llega a la solución de la que está en el ejemplo? Enseguida vamos a ver. Ya llegamos ahí. Ya llegamos ahí. Enseguidita vemos. ¿Ah? Entonces, esta ecuación diferencial tiene como solución la familia de funciones uniparamétrica dada por y igual 1 sobre C1 menos X al cuadrado. Nosotros le podemos dar a esa constante C1 cualquier valor que querramos. Y vamos a ir obteniendo diferentes curvas. En este caso, todas van a ser funciones del tipo racionales. Pero a medida que cambia el valor de la constante C1, va a cambiar las raíces de ese polinomio denominador, va a cambiar la ubicación de las asíntotas, y por ende va a cambiar por completo la función. ¿Sí? Pero de esta expresión general, nosotros podemos sacar infinitas soluciones. Ahora bien, hay una solución para esta ecuación diferencial, hay una solución que no sale de esta familia, que es la llamada solución trivial. Solución trivial se llama cuando la función solución es igual a 0. Esa se llama solución trivial. Fíjense que si nosotros reemplazamos esta y por 0, el término de la derecha queda 0, obviamente la derivada con respecto a x va a ser 0, y la ecuación se satisface perfectamente. O sea que y igual 0 es solución de esa ecuación diferencial. Sin embargo, no existe ningún valor de la constante C1 que haga que esta familia se transforme o que dé por resultado el valor 0. No hay ninguna constante real que dé por resultado la función y igual 0. Por lo tanto, en ese caso, cuando sucede que encontramos una o más de una solución de la ecuación diferencial que no pertenece a la familia, o sea, como que está descolgada de la familia, esa solución recibe el nombre de solución singular. ¿Ah? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo voy a saber cuál es la solución singular? Si es trivial, que no sea la trivial, absolutamente sí. Puede haber más de una solución. ¿Y cómo la encuentro? Bueno, ahí ya tendríamos que entrar en un análisis gráfico o en una técnica numérica o en una suposición, proponer alguna solución en base a la experticia del resolutor de la ecuación, en base a la experiencia, en base a los conocimientos. Ya es otro campo totalmente nuevo y diferente al que estamos planteando, pero de que puede haber, puede haber. Bien. Ahora bien, seguimos. Nosotros igual en este curso no nos vamos a ocupar de soluciones singulares. Solamente les mostré ese ejemplo como para que vean o para que sepan por ahí cuando hacen la lectura de algún material que les aparece solución singular, hace referencia a eso. Bueno, siguiendo entonces. ¿Cuál sería la manera? Porque una vez que nosotros tenemos la solución con la constante o el parámetro arbitrario, nosotros le podemos dar a ese parámetro arbitrario, así como hice yo en este ejemplito, el valor que se me ocurra, 1 y menos 1, y bueno, ya está. Pero en la mayoría de los casos, cuando nosotros vamos a resolver una ecuación diferencial, sobre todo cuando vamos a resolver un modelo físico que esté representado por una ecuación diferencial, no es que nosotros le vamos a poder asignar el valor que querramos a esa constante o a esas constantes, sino que el valor que tome esas constantes va a depender de las condiciones o de los datos que me den en el problema. O sea, me van a dar la ecuación diferencial y me van a agregar datos o restricciones, se llaman. ¿Sí? Eso me va a permitir a mí encontrar el valor exacto o el único valor de las constantes
que satisface esas condiciones. O sea, no es que yo elijo así como yo hice acá en este ejemplito. Bueno, cuando nosotros le agregamos a la ecuación diferencial un dato o una condición extra, ¿sí?, pasamos a tener un PBI o un PBF. Significa problema de valores iniciales o problema de valores en la frontera. La referencia de iniciales es cuando la variable independiente es el tiempo, que es la variable independiente por excelencia en los modelos físicos. Entonces me van a dar un dato, me van a decir, por ejemplo, la temperatura del objeto en el instante inicial es 40 grados centígrados, por ejemplo. Y con ese dato yo voy a tener que encontrar la constante. ¿Bien? Y problemas de valores en la frontera. Frontera significa borde o límite físico. Por ejemplo, yo puedo estar estudiando la variación de temperatura en una placa, bidimensional. Y me pueden decir, por ejemplo, en el borde izquierdo de la placa, la temperatura es 40 grados. Ahí me están dando una condición de frontera, ¿tá? Una condición de borde. Como comentábamos recién, en la familia de soluciones van a aparecer tantas constantes arbitrarias como orden tenga la ecuación diferencial. O sea que si la ecuación es de primer orden, si es de segundo orden, tendrá 2, etc. Nosotros, para poder encontrar la ecuación diferencial es de variables separables. Y si logramos hacerlo, simplemente integramos ambos miembros. Cuando integramos el lado izquierdo, vamos a obtener una primitiva, que yo aquí llamé G mayúscula, y que va a depender solamente de I. Y en el lado derecho, otra primitiva, que aquí llamé H mayúscula, que va a depender solamente de X. Y por supuesto, se le suma la constante de integración. ¿Bien? Bueno, entonces, aquí encontramos una familia uniparamétrica de soluciones. ¿Bien? Porque es una ecuación diferencial de primer orden. Simplemente así. En eso consiste la resolución de ecuaciones diferenciales por separación de variables. Trabajamos algebraicamente, eso significa factor común, etcétera, etcétera, lo que haya que hacer, algebraicamente. O sea, nada que no sepamos. Con lo que tenemos hasta ahora, sobra, digamos, como herramienta algebraica. Bueno, entonces, separamos y ponemos todo lo que tiene X de un lado con su diferencial, todo lo que tiene Y del otro lado con su diferencial. Cuando no se puede hacer eso, y bueno, ahí va otro método. Cuando se mezclan, no se puede poner lado y la otra del otro. Claro, bueno, ahí no se puede, significa que la ecuación no es de variables separables. Por ende, esta técnica no es aplicable. Empezamos por esta, chicos, porque es la técnica más sencilla. Y afortunadamente,
hay una gran cantidad de modelos matemáticos que se resuelven con esta técnica. O sea, es sencilla y tiene aplicaciones en varias ramas, por así decirlo. Bueno, y le sumamos, como les decía, esta constante C1 que está acá. Lo que vamos a resolver en el ejemplo 1 es un PBF en resolución, tiene 6. Bueno, 1 más x cuarta por y prima más x más 4x y cuadrado igual 0. O sea, sería una ecuación homogénea. Muy bien. Lo primero que yo hice acá fue pasar estos dos términos, o sea, este y este, los pasé para el lado derecho y ya le saqué factor común, en este caso sería menos x. Después, esta menos x la dejé en el lado derecho y traje al lado derecho el diferencial x y el 1 más x cuarta. Por lo tanto, el lado derecho queda menos x por diferencial x sobre 1 más x cuarta. Y en el lado izquierdo dejé el diferencial y le pasé, dividiendo el paquetito, 1 más 4y cuadrado. Bueno, ahí queda bien explícito que la x, todas las x están a la derecha y todas las y están a la izquierda. Hay que encontrar las primitivas en ambos miembros, apelando para eso a las técnicas de integración que hemos visto durante el cursado de nuestra materia. En este caso, la resolución de la integral da, del lado izquierdo, la primitiva es arco tangente de 2i. Y del lado derecho, la primitiva es menos arco tangente de x al cuadrado, más c. Esta c sería la constante de integración. Esto que nosotros tenemos acá es una familia, esto que estoy subrayando acá, es una familia uniparamétrica de soluciones. O sea, ahí están incluidas infinitas curvas que serían solución a esa ecuación diferencial. Ahora bien, hay que aplicarle la condición esta, de que y de menos 2 sea igual a menos 6. Entonces, a esta x la cambiamos por menos 2, a esta y la cambiamos por menos 6, y despejamos la variable c. Perdón, la constante c. En este caso, la constante c dio por resultado menos 0,1618. Reemplazando esa constante c en la ecuación general, o en la solución general, obtenemos la solución particular. Recuerden que solución particular significa que no tiene constantes arbitrarias. La solución particular de este PBI o PBF, no sabemos lo que es en realidad. Bueno, yo acá puse PBI, pero por poner, puede ser un PBF también. La solución es arco tangente de 2i más arco tangente de x al cuadrado igual a menos 0,1618. En esta gráfica que está aquí a continuación, en diferentes colores, se muestran algunas de las posibles soluciones, de las posibles integrantes de esa familia de soluciones para diferentes valores de la constante. En particular, la que nos interesa a nosotros es la que está aquí en color naranja, que observen ustedes es la única de las infinitas funciones. Esa es la única que pasa por el punto menos 2, menos 6. ¿Y cómo sabemos que es la única? Porque las curvas no se cruzan. Las soluciones no se cruzan, no tienen puntos de intersección para este tipo de ecuaciones. ¿Bien? Entonces, la solución es esta que está aquí, esta, y la gráfica es esta especie de parábola cóncava hacia abajo, que pasa por el punto menos 2, menos 6, y que se obtiene para la constante c menos 0,1618. Entonces, de las infinitas posibles soluciones, hemos encontrado la única que pasa por el punto, y eso da respuesta a nuestro PBI. Díganme si hasta acá se entendió, o si hay algo que quieran preguntar. O si hubo alguna pregunta, Cristian, mientras tanto. No. No hubo ninguna. No. Perfecto. Avanzamos entonces, pues ya estamos cortos de tiempo. Nos quedan 10 minutos nomás.
Ahora entonces un poco para dar respuesta a lo que ustedes preguntaban. ¿Qué pasa si la ecuación no es de variables separables? Muy bien. Entonces ahí el otro método que vamos a ver es el método del factor integrante. Este método se utiliza exclusivamente para ecuaciones diferenciales lineales. Si no es lineal, este método no es aplicable. ¿Está? Entonces, esta expresión que está aquí donde tengo el cursor, sería la expresión general de una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Sí? Tenemos el coeficiente a sub 1, que depende de x, multiplicado por y', más el coeficiente a sub 0, que también puede depender de x, multiplicado por la función y todo eso igual al término independiente o función de entrada g de x, que puede ser o una constante o una función que depende de x. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar el factor integrante es conseguir que el coeficiente de y' sea 1. Por ende, simplemente se toma toda la ecuación y se divide por a sub 1. Dividiendo por a sub 1 nos va a quedar y' más a sub 0 sobre a sub 1 por i igual a g sobre a sub 1. A esta función a sub 0 sobre a sub 1 le llamamos p. Y a esta función g sobre a sub 1 le llamamos f chica. Y entonces la ecuación diferencial queda expresada como y' más p de x por i igual a f de x. ¿Sí? Simplemente hicimos un truco algebraico para conseguir que el coeficiente sea 1. ¿Para qué? Preguntan. Para que cumpla con un diferencial que va a venir más abajo, para que cumpla con la formulita, ¿sí? Para que quede equivalente a un diferencial. Bien. Ahora viene el factor integrante, que es el que le da nombre a este método. Muy importante detectar la expresión algebraica y el signo de la función p. ¿Sí? A esa función p la sacamos aparte, hacemos la integral indefinida de la función p, y luego armamos una exponencial de base natural, donde el exponente es la integral de p de x, o sea, es la primitiva. Ese paquetito e elevado a la integral de p de x diferencial x es el factor integrante. ¿Qué hacemos después? Entonces voy repitiendo. Primer paso, conseguir que el coeficiente de y' sea 1. Segundo paso, encontrar el factor integrante. Tercer paso, volver a esta ecuación diferencial, a esta forma donde el coeficiente ya era 1, y multiplicar cada término de la ecuación diferencial por el factor integrante. O sea, multiplico y' por el factor, p de x por i por el factor, y a f lo multiplico por el factor. Obviamente que nosotros ya sabemos que si multiplicamos cada miembro de una igualdad por una misma expresión, la igualdad se mantiene. Y eso es justamente lo que está hecho acá. Acá está el factor integrante que multiplica y', acá está el factor integrante que multiplica a p por i, y acá está el factor integrante que multiplica a la función f. Ahora bien, vamos a concentrarnos en el lado izquierdo. El lado izquierdo, me refiero a esto. Ese lado izquierdo es lo que se llama un diferencial exacto o exacta. Una derivada exacta o un diferencial exacto. ¿Por qué? Porque si nosotros armamos lo que está entre corchetes, que es la función solución y, que es lo que estamos buscando, y a esa función le multiplicamos por el factor integrante, y a esa expresión la derivamos con respecto a x, el resultado de la derivada
de ese producto es exactamente el lado izquierdo de la ecuación. Vamos a hacerlo rápidamente. La derivada de un producto, recuerden, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más al revés. Entonces, va a ser la derivada de y, que sería y', que está acá, por el factor integrante sin derivar, más y sin derivar, que está acá, por la derivada del factor integrante. Como el factor integrante es una exponencial, la derivada es la misma función, que es lo que está acá, multiplicada por la derivada del exponente. Como el exponente es una integral indefinida, la derivada de esa integral indefinida da por resultado el integrando, que es p. ¿Bien? Entonces, la derivada con respecto a x de la función y por el factor integrante va a ser exactamente igual al lado derecho. ¿Qué es el lado derecho? El factor integrante por la función f. Una vez que tenemos esta expresión, ¿qué hacemos? En ambos lados armamos la integral. Primero pasamos este diferencial x multiplicando a la derecha. Y una vez que lo pasamos multiplicando, integramos ambos miembros. Es lo que está hecho aquí. ¿Sí? Nos va a quedar que la integral del diferencial de y por el factor es igual a la integral del factor por f chica por diferencial x. En el lado izquierdo tenemos la integral del diferencial. Como ustedes ya saben, como ya vimos, son operaciones inversas. Por ende, se autocancelan entre ellas o se cancelan mutuamente. Y el lado izquierdo resulta simplemente la función y por el factor, igual a la integral del lado derecho. Como nosotros lo que estamos buscando es la solución, que es y, tomamos este paquetito que es el factor, lo pasamos dividiendo al lado derecho y ahí tenemos la forma de encontrar la solución explícita mediante este método. ¿Qué significa explícita? Que en el lado izquierdo nos queda bien limpita, despejada directamente la función solución y. ¿Bien? Esa es la técnica del factor integrante. Bueno, entonces, como resumen, ¿qué sería lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a resolver una función? Ya por supuesto que la demostración del factor integrante y todo no lo vamos a hacer. Para eso está el desarrollo teórico, ¿sí? Aprovecho para decirles que en el examen final solemos pedir este desarrollo. Así que vayan mirándolo. Bueno. Para la resolución de ecuaciones diferenciales, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es conseguir que el coeficiente de y' sea 1, detectar la función p, armar el factor integrante y después directamente venirse, a ver, les voy a resaltar, venirse a esta expresión acá, armar esto, o sea, poner la derivada con respecto a x de la función y por el factor integrante es igual al factor integrante por la función f que quedó en el lado derecho. Bueno, hacemos un ejemplito y con eso cerramos la clase. El ejemplo es esta ecuación diferencial que está aquí. X por y' más 1 más x por y es igual a seno de 2x por e a la menos x. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, pero no es separable. No hay manera de separar las x y las y de un lado, porque ustedes observen que aquí el segundo término del lado derecho es un producto entre x e y, entonces no va a haber forma de separarlas. ¿Bien? Bueno, pero sí es lineal, y entonces sí podemos aplicar la técnica del factor integrante. ¿Cómo hallamos los extremos de las integrales? No, son integrales indefinidas. ¿Sí? No son integrales definidas. No necesitamos los extremos. ¿Se separan solo si están sumando o restando entre sí? No hay una ley general. Hay que mirar en este caso en particular, no es separable por ese problema. En otros casos puede ser por otro. ¿Sí? La cuestión que no es separable, pero sí es lineal, y entonces podemos ir por el método del factor integrante.
Lo primero que hay que conseguir es que el coeficiente que multiplica a y' sea 1. Como ese coeficiente en principio es x, entonces habrá que dividir cada término de nuestra ecuación por x. Cuando hacemos eso, nos va a quedar y' más 1 más x, todo dividido x y multiplicado por y, igual a e a la menos x por seno dividido x. Pues entonces, este paquetito que depende de x y que está multiplicando a la función solución y o a la variable dependiente y, es nuestro p de x. Yo lo saqué aquí afuera, hice la distributiva y me quedó que p es igual a 1 sobre x más 1. Se integra eso. La integral indefinida resulta en x más logaritmo de x. Y entonces hay que armar esto. Hay que armar el factor integrante. Vale decir, e elevado a esa primitiva que acabamos de encontrar. Entonces nos queda e elevado a la x más logaritmo de x. Se aplica propiedad del exponente y esto equivale a poner e a la x por e elevado al logaritmo de x. E elevado al logaritmo de x queda x y entonces me queda x por e a la x. Esa expresión x por e a la x es nuestro factor integrante. Esta es nuestro factor integrante. Y entonces, aplicando esto que les decía aquí que resalté en amarillo, aplicando esto, nos va a quedar que la derivada con respecto a x de y por esto, que para nosotros es x por e a la x, va a ser igual a x por e a la x multiplicado por f de x. En este caso, f de x es e a la menos x por el seno sobre x. Entonces voy a poner en otro color para que se distinga, ¿sí? Fíjense, va a quedar la derivada con respecto a x de y por este paquetito que está acá, que es el factor integrante. Es igual al factor integrante, que es esto, por la función f, que es toda esta. ¿Bien? En el lado derecho podemos simplificar. Fíjense, la x del numerador y la del denominador se cancelan. E a la x por e a la menos x resulta e a la 0, o sea 1. Por ende, en el lado derecho nos queda simplemente seno de 2x. O sea que nos va a quedar la derivada con respecto a x de y por x por e a la x es igual al seno de 2x. Este diferencial x lo pasamos multiplicando con el seno, que es lo que se hizo acá, e integramos ambos miembros. En el lado izquierdo, la integral indefinida con el diferencial se cancela. Pues alguien tiene el micrófono abierto porque está haciendo mucho ruido. Les decía que en el lado izquierdo, la integral indefinida con el diferencial se cancelan y queda simplemente y por x por e a la x igual a la integral del seno de 2x, que da como resultado menos coseno de 2x sobre 2 más la constante de integración. ¿Bien? Hay una sola constante de integración porque esta es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Bien? Por lo tanto, esa constante es lo que más arriba en el apunte llamamos parámetro arbitrario. ¿Se acuerdan que lo designamos como C1, C2, etcétera? Bueno, en este caso sería ni más ni menos que la constante de integración. Finalmente despejamos la y, o sea, esta expresión x por e a la x pasa dividiendo al denominador. Divide a todo, divide al coseno y divide a la constante. Entonces resulta que la familia uniparamétrica de soluciones de esta ecuación diferencial de primer orden es la constante dividido x por e a la menos x menos el coseno de 2x sobre 2x por e a la menos x. Esta es nuestra familia de soluciones. Como en este caso nosotros tenemos solo una ecuación diferencial, no tenemos un PBI o un PBF, no tenemos dato extra, no hay dato extra para encontrar la constante C. Por lo tanto, la dejamos simplemente expresada como C. ¿Bien? Por eso yo les puse acá
familia de soluciones. Aquí, en esa expresión, están involucradas infinitas funciones diferentes, cada una de las cuales cumple o verifica la ecuación diferencial. Muy bien. En la integral de p de x no se agrega la constante. No, no se agrega la constante. Porque no es necesario agregar. Porque cuando nosotros buscamos p de x para armar el factor integrante. Si nosotros agregamos la constante, agregamos un término al factor integrante. Y como ese factor integrante se multiplica a la izquierda y a la derecha, en definitiva, ese término extra se estaría cancelando. Entonces directamente no se coloca. Muy bien. Hasta aquí llegamos hoy. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, otra pregunta más. Para realizar el desarrollo de este método, ¿qué más habría que agregar? O con explicar lo que está en la guía está bien. Si ustedes logran, o sea, si logran no es la palabra, si ustedes hacen el desarrollo que está en esta guía y pueden justificar cada uno de los pasos, está perfecto. Lo cual no quita que estaría muy bueno que se vayan a los libros. A libros confiables, a libros de texto, no a cualquier, ¿bien? Libros de texto significa los libros de la cátedra, el Sill, el Larson, el Sadowski, el Stewart, el Purcell, ¿sí? Pueden buscar más, van a encontrar más ejemplos, van a encontrar por ahí otro tipo de ecuaciones diferenciales, eso está perfecto. Cuanto más de más lugares ustedes busquen e investiguen, mucho mejor. La guía sería como una base. Lo básico está acá, pero siempre está bueno que ustedes amplíen. Entra en el parcial, por supuesto. Entra en el parcial, sí, claro que sí. Bien, ¿hay alguna otra preguntita? ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Si no, estamos dando por terminada la clase y entregamos la plataforma a la facultad. El TP lo terminamos la clase que viene. Sí, este viernes van a empezar y, perdón, este miércoles, hoy mismo van a empezar, a las 19 durará. Ahí ya no sé, muchachos, no sé si Cristian está previsto más o menos cuánto va a durar la clase de la práctica. ¿Tenés alguna idea? Sí, como siempre nomás, 1h30, 2 a lo mucho, supongo. Bueno, 1h30 por lo menos entonces. Y el viernes vamos a continuar con lo que falta de la guía, y el viernes a la tardecita van a terminar la práctica, ¿sí? Y entonces con eso estaríamos cerrando este tema que, como les dije, es el último de nuestra materia y entra en el parcial. Muy bien, nos despedimos entonces, hasta la próxima.